Esto es Midnight Sun, el sol de medianoche. Núcleo de comunicación de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. Ya sabéis que con esta campaña pretendemos crear una tribu de gentes de todos los colores, dispuestas a poner sus talentos al servicio de la tierra y de su comunidad de vida. En definitiva, estamos haciendo una llamada a la acción. Pero como veremos en el programa de hoy, la acción no es suficiente. A lo largo de la historia hemos visto cómo hemos intentado cambiar el mundo a través de la acción política, a través de la acción económica, a través de la tecnología e incluso a través del activismo. Hemos intentado cambiar las cosas y hemos cambiado muchas cosas, ciertamente. Pero no hemos conseguido ese cambio definitivo que nos hubiera permitido evitar la vía de colapso en la cual nos encontramos actualmente con la emergencia climática y con la extinción masiva de especies. Así pues, además de la acción, que es imprescindible, hay que hacer algunas cosas más. Y es que os planteo una serie de preguntas y vamos con ello a lo largo de este programa. ¿Puede cambiar nuestra civilización si no cambian las personas y sus relaciones con el mundo? ¿Puede cambiar una sociedad si sus miembros cambian solo por fuera, sin cambiar por dentro? E incluso a un nivel más personal que te atañe más directamente a tu vida privada. ¿Cómo esperas que tu vida cambie si no cambia tu manera de ver la realidad, tu manera de estar en el mundo y de relacionarte con él? Un poquito de esto vamos a hablar en el programa de hoy. Es la primera parte de, no sé si 2 o 3 programas donde hablaremos de visiones del mundo. En definitiva, el programa de hoy se va a llamar Dime cómo ves el mundo y te diré qué has hecho con él. O qué has hecho con tu vida, si lo miramos desde un plano más personal. Esta es la primera parte de una serie de programas donde hablaremos de esto. Así pues, bienvenidos, bienvenidas a Midnight Sun. Si nos estás escuchando, ya formas parte de la tribu. Midnight Sun, el sol de medianoche. Dirige Grian Kutanda. Como estaba diciendo, la acción es fundamental. Tenemos que actuar si queremos evitar el rumbo de colisión con el planeta que llevamos en estos momentos. De hecho, la acción ha sido muy eficaz, nos ha dado muchos avances a la humanidad a lo largo de los siglos. La acción política, la acción económica, la tecnología, el activismo nos han permitido avanzar mucho. Pero, insisto, no es suficiente la acción. Y la prueba está en que, bueno, también es cierto que no se han hecho todas las acciones que se deberían de haber hecho, pero lo cierto es que seguimos en una situación realmente preocupante, que está llevándonos hacia el desastre, pero que, bueno, aquí pensamos que todavía podemos evitarlo. Pero para eso necesitamos un cambio interno. No solo basta la acción, necesitamos cambiar por dentro. ¿Por qué se plantea lo de la acción como única vía? Bueno, pues se plantea porque la visión del mundo que impera en estos momentos en el planeta es la visión del mundo materialista. Es la visión del mundo occidental y se plantea que solo existe la materia y al final todo esto genera un sesgo. Es el sesgo de pensar que las cosas solo se resuelven desde fuera. Bien, pues desde otros enfoques y desde el nuevo paradigma científico,
paradigma científico sistémico complejo, acostumbraos a este término, si no hay un cambio interior, las cosas difícilmente van a cambiar fuera. Seguiremos cayendo en los mismos problemas. Y al final, como decía Nelson Mandela, decía, la educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. ¿Y qué es la educación sino un cambio interior? De eso se trata, de un cambio interior. Cada vez más filósofos, más científicas y científicos sociales, incluso científicas naturales, están hablando de un cambio de visión del mundo como vía más directa para intentar salir o por lo menos mitigar esta crisis climática en la que nos hemos metido. Y decíamos también que ese cambio de visión del mundo no solo puede cambiar la sociedad, sino que puede cambiar tu vida personal realmente, porque vas a ver la vida de otra manera, vas a estar en el mundo de una manera muy distinta. De eso se trata, eso es lo que vamos a buscar en este programa. Y precisamente como dicen en una investigación llevada a cabo en el Instituto de Ciencias Noéticas por tres científicas en neurociencia, psicología, como son Slits, Vieten y Miller, empezaron las investigaciones en el año 1997 sobre visiones del mundo. De hecho, hablan de transformación de la visión del mundo. Y al final de sus investigaciones en el año 2010 definían esta transformación de la visión del mundo como un cambio fundamental de perspectiva, que da como resultado cambios duraderos en el sentido del yo de la persona, en la percepción de su relación con el mundo que la rodea y en su forma de ser. De eso se trata precisamente, cambiar la percepción del mundo que nos rodea y por tanto la relación que mantenemos con él. De todo esto vamos a hablar en el programa de hoy. Midnight Sun es un programa que busca fomentar el proceso de transformación social necesario para hacer frente a la emergencia social climática y de extinción en la que estamos entrando. Nuestro objetivo, que pongas tus talentos al servicio de la Tierra y de la comunidad de vida terrestre. Únete a la tribu de Midnight Sun, el sol de medianoche, núcleo de comunicación social de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. Bien, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación para que entendáis esto de las visiones del mundo. Vamos a imaginar dos personas con dos visiones diferentes del mundo y de la realidad, con dos maneras de pensar y por lo tanto comportarse en sus relaciones con el resto de personas, con los animales, con el resto del mundo, con la naturaleza. Uno de esos seres humanos le vamos a llamar el ser humano alfa y el otro le vamos a llamar el ser humano omega, para aclararnos. Bien, pues el ser humano alfa. ¿Cómo es este ser humano? ¿Qué visión del mundo, qué actitudes, qué interpretación de la realidad tiene? Bien, pues el ser humano alfa, vive en un mundo básicamente material. Sus experiencias las circunscribe en gran medida al mundo material. El tema, por ejemplo, de Dios, bueno, a lo mejor creen en Dios, puede ser que crea, puede que no crea. Lo importante no es si cree o no cree. Hay mucha gente que puede creer, que incluso pueden participar en ceremonias religiosas y que, sin embargo, no es algo que forme parte de su vida, ni la creencia de Dios, ni la creencia en temas espirituales o de conciencia. Este ser humano alfa vive un poco en esa dicotomía entre yo y el resto del mundo. De alguna manera se vive como algo aparte del resto del mundo. Esto le lleva también a una especie de individualismo, a una especie de competencia a la hora de moverse por el mundo.
una competencia por defender sus propios intereses de alguna manera. Esto tendría mucho que ver con esas ideologías donde se habla, esas ideologías sobre todo económicas, donde se habla del hombre que se hace a sí mismo. Luego hablaremos de eso de hacerse uno a sí mismo, como si no existiera el resto de la sociedad. El ser humano alfa también pues tiene unos valores basados en la libertad, pero la libertad como derecho egoico. Luego veremos que hay otro tipo de libertad. La independencia, el éxito, la efectividad, el reconocimiento social, la comodidad, la diversión y el hedonismo, disfrutar de cualquier tipo de placer. Se basa principalmente en la razón. La imaginación se considera como algo, una especie de algo infantil. La razón es lo que impera y todo lo demás son, imaginaciones o cosas extrañas. Se basa en ciencia y en tecnología, a las que les da un gran valor. Es una persona pragmática, las cosas deben servir para algo. Y piensan también que el ser humano es la cúspide de la creación, que todos los objetos, el viento, el agua son cosas inertes, que las plantas y los árboles tienen una consciencia más bien baja, que los animales a lo mejor tienen algo más de conciencia, pueden tener sentimientos, pero que no se pueden comparar con el ser humano. Y que el resto de seres humanos, si no se interponen en mis intereses, nos llevaremos bien. Si se interponen en mi camino, entonces quizá tengamos problemas. Frente a esto podemos hablar del ser humano omega. Sería otra visión del mundo, otra manera de estar en la realidad. En este caso, el mundo material no es el único mundo para estas personas. Digamos que las emociones, la ética, la estética, la belleza, tienen también una importancia que es muy grande. No solo lo material existe, hay muchas más cosas en la experiencia humana. En cuanto al tema de Dios, también pueden creer o pueden no creer en eso que llamamos la divinidad. Sí que hay una creencia en que hay una consciencia y una capacidad de asombro y de maravilla ante el universo. Esto sí que existe. Que se crea o no se crea en algo que lo hizo, todo eso ya es otro asunto. Pero sí que hay una percepción de que hay algo más allá de la materia. El ser humano omega reconoce los límites del yo, se da cuenta de que, tiene unas fronteras que las marca su piel, pero ve que existen conexiones con el mundo. Que la persona no está aislada del mundo, sino que está conectada con él. Hay una conciencia colectiva, hay un cierto altruismo, viven la empatía, se basan más en la cooperación y la colaboración. El hombre no se hace a sí mismo, no se hace solo, sino que vive en una sociedad y se aprovecha de esa sociedad para construir su vida. Es una manera muy diferente de ver las relaciones con la sociedad. Entre los valores también está la libertad, pero la libertad como bien colectivo, no como un derecho egoico, que es como lo ve el ser humano alfa, sino como un bien colectivo. También tienen la independencia como valor, pero dentro del bien común. Piensan que lo importante es que todos estemos bien. También se plantean como valores el reconocimiento social y la efectividad, pero no son tan importantes como para el ser humano alfa. El silencio de los bosques, por ejemplo, es muy importante para estas personas, o simplemente contemplar una puesta de sol. Y que no solo la razón y la racionalidad son las que determinan al ser humano. Hay más cosas aparte de la racionalidad. Están las emociones, está la belleza, está la bondad. Estaríamos hablando no solo de razón, sino también de emoción, ética y estética. Hay una integración de ciencia y espiritualidad. Estas personas intentan combinar las otras cosas que en el mundo del ser humano alfa parece que son extremos. Intentan combinar la ciencia y la espiritualidad, la imaginación y la lógica, la mente y el corazón, la humanidad y la naturaleza. Dicho de otra manera, cultura y naturaleza. No son tan pragmáticos, las cosas tienen valor intrínseco. Las cosas no tienen valor por sí en la medida en que nos sirven para algo, sino que las cosas, los seres, el resto del mundo tiene un valor intrínseco por sí mismo. Y por último, consideran que el ser humano no es la cúspide de la creación, sino un hilo más
de la trama de la vida, que todo tiene consciencia y que los otros seres humanos hay que tenerlos en cuenta, de ahí esa empatía, ese intento de comprender sus sentimientos y necesidades. La renuncia, en última instancia, al interés propio también forma parte de las personas omega que tienen esta visión del mundo más integradora. Así pues, viendo estos dos tipos de personas, ¿en qué clase de mundo crees que vivirá cada una de estos seres humanos? ¿En qué clase de mundo crees que se moverán en función de sus visiones del mundo? ¿Y cómo crees que estar en el mundo de una u otra manera podría afectar a tu vida? Por duros que sean los tiempos que se avecinan, en Midnight Sun seguiremos pensando que aún podemos construir un futuro alternativo. Nuestro secreto, la esperanza radical, por irreal que pueda parecer. Únete a la tribu de Midnight Sun, el sol de medianoche. Midnight Sun. Si estás al otro lado escuchándonos, considérate ya parte de la tribu. Continuemos con esto de las visiones del mundo. Vamos ahora no ya con científicas o científicos sociales, sino con un par de científicos naturales, como son Fritjof Capra, físico, trabajó para el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en California, el que escribió el Tao de la Física, Fritjof Capra, y Pierluigi Luisi, de la Universidad de Roma. Escribieron un libro titulado The Systems View of Life, la visión sistémica de la vida, en el año 2014, y allí decían cosas como estas. A medida que nos adentramos en el siglo XXI, se hace cada vez más evidente que los principales problemas de nuestro tiempo, energía, medio ambiente, cambio climático, seguridad alimentaria, seguridad económica, no pueden comprenderse de forma aislada. Son problemas sistémicos, lo cual significa que están interconectados y son interdependientes. Esto es muy importante. En última instancia, dicen los autores, estos problemas deben contemplarse como facetas diferentes de una única crisis, que es en gran medida una crisis de percepción. Tal crisis se deriva del hecho de que la mayoría de las personas en la sociedad moderna y sobre todo las grandes instituciones sociales suscriben los conceptos de una visión del mundo caduca, una percepción de la realidad inadecuada para abordar los problemas de un mundo superpoblado e interconectado globalmente. Y un poco más adelante dicen: existen soluciones para los principales problemas de nuestro tiempo. Algunas de ellas son incluso sencillas, pero precisan de un cambio radical de nuestra percepción, de nuestro pensamiento y nuestros valores. Y ciertamente nos hallamos en los comienzos de ese cambio fundamental en la visión del mundo, tanto en la ciencia como en la sociedad. Un cambio de paradigma tan radical como lo fue la revolución copernicana. Esto dicen Fritjof Capra y Pierluigi Luisi. En definitiva, lo que nos estarían diciendo es que no existe una realidad objetiva ahí afuera. Es lo que está diciendo el nuevo paradigma científico. No existe una realidad objetiva ahí afuera. Todo depende del punto de
percepción desde el cual se percibe la realidad, se ve la realidad, el mundo. Todo depende, fijaos, del relato. Esto lo habréis oído mucho en política últimamente. Todo depende del relato con el cual nos contamos esa realidad a nosotros mismos. En última instancia, tendríamos que hablar, por ejemplo, cuando hablábamos antes del ser humano alfa y el ser humano omega, tendríamos que hablar de dos visiones del mundo bastante diferentes. La visión del mundo del ser humano alfa sería la visión del mundo modernista, que es la que nos ha traído tantas cosas positivas, la que ha hecho que el ser humano haya superado muchos de los problemas ancestrales que tenía para sobrevivir, pero que ha llegado un momento de caducidad, como los yogures, una visión del mundo que ahora está caduca. Necesitamos desarrollar otra visión del mundo, que es, en definitiva, la del ser humano omega, que es lo que Anneke de Witt, una psicóloga holandesa, que ha trabajado, es una de las máximas especialistas mundiales en visiones del mundo. Ella denomina a esta visión del mundo, que es la que está comenzando a desarrollarse y la que tenemos que desarrollar si queremos sobrevivir, ella la llama la visión del mundo integradora. De este modo, ¿cuál sería el mundo en cada uno de estos casos? Bueno, pues el mundo tal como lo entiende el ser humano alfa, tal como lo entiende la visión del mundo modernista, es el mundo en el que vivimos actualmente. Es el mundo que nos ha traído esta visión del mundo. Es un mundo materialista, mecanicista. Es un mundo donde es difícil percibir la vida, la consciencia, los sentimientos tienen un lugar secundario con respecto a la razón. Un mundo donde el individualismo impera, el individualismo y todos los valores asociados al individualismo, donde al final impera la ley de la selva, precisamente porque lo que manda es el individualismo, como si no estuviéramos conectados con el resto de la humanidad y con el resto del planeta. En definitiva, es el mundo que nos ha traído la globalización neoliberal. Es un mundo basado en lo individual, basado en la competencia, basado en el pragmatismo, en esa actitud funcionalista. Las cosas, si sirven para algo, bien. Si no sirven para nada, para los intereses humanos, podemos prescindir de ellas. Y esto es un gravísimo error que es el que nos está llevando al desastre. Las cosas no se considera que tengan valor en sí mismas. Es una visión del mundo donde el racionalismo está bien, el racionalismo nos ha traído cosas muy buenas, pero es un racionalismo excluyente, que da lugar a una ciencia sin conciencia. Ese es el gran problema. Esa ciencia que trajo la bomba atómica, esa ciencia que ha traído las armas bacteriológicas, esa ciencia que está provocando tanto daño en el mundo, porque es una ciencia sin ética, sin conciencia. Como decíamos antes, tiene que ser no solo la razón. La razón es fantástica, pero no solo la razón. Razón, emoción, ética y estética. Es una visión del mundo que promueve la tecnología, es lo que podemos ver en el mundo en el que vivimos, y también en esa utopía de que la tecnología nos lo va a dar todo y nos lo va a proporcionar todo, cuando lo interno no nos lo puede proporcionar esa tecnología. Es algo que tenemos que trabajar los seres humanos, cada uno dentro de sí mismo. En definitiva, también es esa visión del mundo donde el ser humano está en la cúspide de todo y el resto de especies pues tienen menos importancia. Y de ahí lo que está ocurriendo, esa extinción masiva de especies. Frente a esa visión del mundo, la visión del mundo del ser humano alfa, estamos planteando la visión del mundo del ser humano omega, que es el mundo post-crisis, el mundo que esperamos que cuando superemos esta crisis, o por lo menos cuando la mitiguemos y consigamos empezar a construir una nueva sociedad, tenemos la esperanza de que se base en esta visión del mundo. Es una visión del mundo que toma como base la consciencia de un mundo habitado, en el que nos relacionamos de igual a igual, un mundo encantado, donde los árboles y los animales están en el mismo plano de importancia que los seres humanos. Las cosas no se valoran por lo que nos puedan servir a los seres humanos, sino que se valoran precisamente por lo que son, porque son vida, en definitiva. El yo
La persona está conectada con el mundo, vive en relación. No es una persona que vive en soledad, no es ese individualismo en el que cada uno va a la suya, de la ley de la selva. En absoluto, es un mundo de empatía, de compasión, de sentimiento. Es una visión del mundo que da lugar a un mundo donde se reconoce la importancia de las relaciones, tanto las relaciones entre los seres humanos como las relaciones de los seres humanos con el resto de especies y con el planeta. Y que en definitiva nadie se hace a sí mismo. Eso de que el hombre que se hace a sí mismo, que era un poco el eslogan del capitalismo, eso no es cierto. Nadie se hace a sí mismo, se hace dentro de una sociedad, se apoya sobre los hombros de todos los que construyeron esa sociedad durante siglos. Nadie se hace a sí mismo, sino que se aprovecha de lo que cientos de miles, millones de personas aportaron a la humanidad antes que él. En definitiva, es un mundo donde la racionalidad es valorada, pero también se valoran otras cosas, como hemos dicho, un mundo más justo social y ecológicamente, más humano y compasivo. En definitiva, todo tiene un valor intrínseco en sí mismo, no por lo que nos pueda servir, y hay un respeto mayor por todo. En definitiva, seríamos capaces de sacrificar nuestros propios intereses por el bien común de la Tierra y de la comunidad de vida. Así sería ese mundo Omega. En última instancia, podríamos hablar de cómo podríamos definir esa nueva visión del mundo que conviene que construyamos. ¿En qué elementos podríamos caracterizarla? Bien, pues sería una visión del mundo ecocéntrica y no antropocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Hasta ahora hemos estado trabajando, digamos, nuestra visión del mundo se basaba en que el ser humano es la cúspide de la creación y que todo tiene que estar supeditado al ser humano. Bien, pues eso se ha acabado. Hay que desarrollar una visión del mundo ecocéntrica, donde la Tierra en su totalidad es lo realmente importante. Y los seres humanos no somos más que un hilo dentro de esa trama de vida que es el planeta Tierra. En definitiva, esta visión del mundo ecocéntrica, además disponemos de evidencias empíricas de Casey y Scott 2006, de Hedlund de Witt 2014, de Kortenkamp y Moore 2001, de Thompson y Barton 1994, evidencias empíricas, estoy hablando de investigaciones, que demuestran que las personas con una orientación ecocéntrica es más probable que actúen en función de sus actitudes en pro del medio ambiente y que se involucren en comportamientos conservacionistas. Y dicen en estas investigaciones, esto es textual de Thompson y Barton, 1994, página 156, dicen, por contra, el interés antropocéntrico está relacionado con una mayor apatía hacia el medio ambiente y menos comportamientos conservacionistas. Es decir, tenemos que olvidarnos de esa idea de que el ser humano tiene que estar por encima del resto de especies. Hay que olvidarse de eso ya y hay que desarrollar una visión del mundo donde lo importante es el planeta en su conjunto, toda la comunidad de vida planetaria. Hay que empezar a pensar así ya. También esta nueva visión del mundo plantea una dicotomía frente al mecanicismo que nos dejó, frente a esa visión de que todo es material y todo es mecánico, todo funciona como un reloj en el universo, incluso las piezas del cuerpo humano se cambian como si fueran las de un coche, frente a esa visión mecanicista que ha podido traer muchas cosas buenas, pero sin embargo es caduca ya y nos está llevando a problemas. Frente a esa visión mecanicista se plantea una visión organicista. Esto es importante. ¿Qué quiere decir organicista? Quiere decir, veamos a la Tierra como un organismo. De hecho, incluso, como dice la teoría Gaia, de la que hablaremos aquí más adelante, veámosla incluso como un organismo vivo. El universo como un organismo vivo. Las cosas cambian radicalmente. De ver las cosas desde un enfoque organicista a verlas como desde un enfoque mecanicista, donde todo son piezas de un mecano. Tenemos que ir también hacia una visión del mundo menos basada en la materia, más basada en la consciencia. De todo esto podríamos hablar y de todo esto hay físicos que pueden hablar y mucho a partir del principio de incertidumbre de Heisenberg. Pero no me voy a meter en ese jardín porque no soy un especialista en el tema y porque tampoco nos podemos extender mucho más. Y por último, aparte de eso de la razón
exclusivamente y decir no solo razón, emoción, ética y estética. Por último, habría que hablar de los objetos y las relaciones. En esta visión del mundo en la que vivimos actualmente colectivamente, en nuestra sociedad, lo importante son los objetos, los elementos de la realidad. Lo importante es cada persona en sí misma, de ahí viene el individualismo. Sin embargo, desde esta nueva visión del mundo, lo importante son las relaciones. Como decían los Lakota, la frase sagrada de los Lakota, los Sioux, como a lo mejor muchos los conoceréis, la frase Lakota es Mitakuye Oyasin, todas nuestras relaciones. Estas culturas indígenas le dan mucha más importancia a las relaciones que a los objetos, que son los que se relacionan entre sí. Dicen que lo importante son las relaciones. Bien, y ahí, por ejemplo, podríamos hablar de Gregory Bateson. Sería alargarse mucho, casi lo vamos a dejar para otro día porque si no nos vamos a ir demasiado de tiempo. En resumen, tenemos que buscar una visión del mundo, tenemos que desarrollar una visión del mundo que nos permita salir de esta crisis en la que nos hemos metido por no haber renunciado antes a la visión del mundo newtoniana, cartesiana, a la visión del mundo mecanicista, antropocéntrica, materialista, excesivamente racionalista en la que nos hallamos inmersos. Es la misma visión del mundo de la que nos habla la Carta de la Tierra, un documento internacional que hay mucha gente que no conoce y que sin embargo convendría que conocierais. ¿Conoces la Carta de la Tierra? La Carta de la Tierra es una declaración internacional de principios éticos para el respeto y cuidado de la vida, la integridad ecológica, la justicia social y económica, la democracia, la no violencia y la paz. Pero además es también un movimiento mundial que busca inspirar en las personas un nuevo sentido de interdependencia global y una responsabilidad compartida por el bienestar de toda la familia humana, la comunidad de vida y las generaciones futuras, convirtiéndose así pues en una visión de esperanza y una llamada a la acción. Conoce la Carta de la Tierra en cartadelatierra.org. Carta de la Tierra, transformando la conciencia en acción. Así pues, resumiendo lo que hemos tratado en el día de hoy, pues podríamos resumirlo en una serie de frases. Primera, solo con cambios externos no es suficiente para salir de la crisis climática y de extinción en la que nos encontramos. Así que, habrá que hacer algo más, no solo los cambios externos. Habrá que concluir que según sea la visión del mundo, así será el mundo en el que vivimos, así será nuestra realidad, así será nuestra sociedad y así será todo lo que nos ocurra. Es una realidad colectiva que en definitiva abarca al planeta, según sea nuestra visión del mundo. De ahí la necesidad de un cambio de visión del mundo, no solo a nivel individual, sino colectivo. Necesitamos cambiar nuestra manera de entender la realidad y nuestra relación con el mundo que nos rodea. En definitiva, sería un poco lo que hemos hablado del ser humano alfa y el ser humano omega. Tenemos que intentar crear desde el mundo alfa en el que nos encontramos, tenemos que intentar crear el mundo omega, un mundo muy diferente basado en una visión del mundo completamente diferente. En última instancia hemos hablado de las características de la visión del mundo que conviene desarrollar, que serían el ecocentrismo, es decir, el ser humano deja de ser el centro del universo y lo va a ser a partir de ahora, debería serlo, el planeta Tierra y su comunidad de vida, toda la vida en la Tierra. Sería un enfoque organicista que ve la realidad como un organismo vivo, en este caso veríamos la Tierra como un organismo vivo. Sería un enfoque basado en la consciencia y no en la materia, un enfoque basado en las relaciones y no en los objetos individuales,
y un enfoque basado en la razón, la emoción, la ética y la estética, y no solo en la razón. En definitiva, estaríamos hablando de lo que, fue el punto central o el enfoque de mi tesis doctoral, que es la educación en la visión del mundo. Necesitamos desarrollar una educación en la visión del mundo. Pero no nos olvidemos de la acción. No solo la acción, sino que necesitamos un cambio de visión del mundo, pero también al revés. No solo hay que cambiar la visión del mundo, tenemos también que actuar en el mundo. Por eso estamos proponiendo esta campaña global Rainbow Warriors 3.5, a la que os animamos a que os suméis. Aquí vamos a intentar no solo actuar en el mundo, sino también cambiar la visión del mundo, y vamos a intentar hacer que pongáis vuestros talentos al servicio de la Tierra y de su comunidad de vida. Y en definitiva, esto sería el resumen de este programa. Dime cómo ves el mundo y te diré lo que has hecho con él, que es en definitiva lo que así son las cosas. Hemos visto el mundo desde un paradigma, desde una visión del mundo newtoniana, cartesiana, mecanicista, antropocéntrica, y este es el mundo que tenemos, un mundo en crisis. Así que hay que cambiar esa visión. Y por otra parte, que te plantees también cómo puede afectar a tu vida todo esto que estamos contando aquí, porque también va a afectar a tu vida. Dependiendo de cómo veas el mundo, así va a ser tu vida también, tu vida individual, personal, no solo la colectiva. Para esto, vamos a intentar impartir seminarios, cursos, talleres, vamos a intentar transmitir esta visión del mundo y vamos a intentar hacer esta educación en la visión del mundo desde aquí con los programas, pero también, como digo, vamos a hacer actividades de tipo educativo para intentar ampliar y entrar con más detalle en todos estos temas. Al final, lo único que os podemos decir es que os unáis a la tribu, uníos a la tribu de todos los colores de Midnight Sun, el sol de medianoche. En un mundo que se enfrenta a un futuro inexplorado por la emergencia planetaria en la que hemos entrado, necesitamos voces que nos ayuden a sembrar la esperanza radical de que podemos construir un mañana alternativo. Hazte mecenas y por $1 al mes, únete a nuestra tribu. Búscanos en Patreon como Midnight Sun, el sol de medianoche. Terminamos aquí este espacio radiofónico. Gracias por escucharnos. Intentaremos estar aquí semanalmente, como decimos, aunque no podemos dar garantías porque, claro, no vivimos de esto. Estamos por eso pidiendo que nos echéis una mano. Intentaremos estar aquí semanalmente y hasta entonces simplemente dar las gracias. Queremos dar las gracias a Kim Robertson, la concertista de arpa celta que da sintonía a este programa, que nos ha cedido los derechos de su canción para que podamos utilizarla en el programa. Queremos dar las gracias a John Mario Díaz y Radio Chacaruna en Medellín, en Colombia, que es la primera emisora de radio independiente que está emitiendo este programa, y esperamos que se sumen otras muchas emisoras más. Quiero dar las gracias especialmente a José Mañó, a mi amigo José, que es locutor de estudio y que nos ha mandado esas pequeñas cuñas indicativos que podéis escuchar a lo largo del programa, con esa magnífica voz que tiene José. Y quiero dar las gracias a Marta Ventura, que es el alma que lleva Midnight Sun, todo lo que es la estructura de Midnight Sun. Yo me dedico a hablar, pero quien lleva la estructura es Marta Ventura.
Gracias por su trabajo. Y por último, simplemente deciros, por favor, difundid este programa. Necesitamos crear una tribu de todos los colores, Rainbow Warriors 3.5. Necesitamos reunir millones de personas poniendo sus talentos al servicio de la Tierra y de la comunidad de vida terrestre y cambiando su visión del mundo. Difundid todo lo que podáis. Gracias por ello. Así pues, nos despedimos hasta la semana que viene. Que el sol brille para ti en la medianoche. Para evitar el colapso social hacia el cual nos dirigimos por causa de la emergencia climática y de extinción, vamos a necesitar que el 3,5% de la población emprenda la acción. Eso significa que necesitamos ayuda, mucha ayuda. Si tienes una emisora de radio independiente y quieres compartir en ella los espacios radiofónicos de Midnight Sun, infórmate en midnightsun.com.es/difusión. Midnight Sun, núcleo de comunicación social de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. Midnight Sun, el sol de medianoche.